¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos en el webinar del día de hoy con el tema de detectores de nueva generación OSID de Xtralis, que ahora es parte de Honeywell. Mi nombre es Daniel Romero, del Departamento de Ingeniería en Syscom Chihuahua, específicamente del departamento o del área de sistemas de detección de incendio. Me acompaña el día de hoy el ingeniero Coscani Méndez, director comercial de México para Xtralis. Y pues será él quien nos platique acerca de las características y ventajas de esta tecnología de OSI. Coscani, buenos días. Hola Daniel, buenos días. Ya acá, listos. Excelente, perfecto. Bien, pues sin más preámbulos, voy a pasar los controles al ingeniero Coscani para que nos realice la presentación. Adelante, Coscani, cuando gustes. Ok, listo. Bueno, pues nuevamente, buenos días. Como dice Daniel, el tema de hoy va a ser los SID. Yo creo que ya muchos de ustedes seguramente lo han instalado, ya lo conocen. Por ahí a lo mejor ya tienen algún proyecto tal vez en desarrollo o que están dándoles mantenimiento a muchos de ellos. Entonces, pues sí, vamos a despejar algunas dudas, vamos a dar algunos tips de instalación para que cuando tengan ustedes que hacer esos servicios, pues lo hagan de una forma un poco más eficiente, considerando que este PhotoBIM pues ha revolucionado un poco el mercado de la credibilidad de la detección y de alineamiento de los PhotoBIMs. Se desarrolló hace tiempo por Xtralis. Lo que hicieron fue tomar muestra de todos los PhotoBIMs que había existentes hace como unos, que serán unos 6 años atrás, 5 o 6 años, para desarrollar una tecnología que, digo, pues por lo menos fuera más estable en cuanto al día a día, que no se desalineara rápido y que pues, por ahí se le agregaron una sensibilidad adicional para trabajar un poco mejor. ¿Okay? Entonces, pues bueno, el OSID. Como ustedes ven, siempre en nuestros OSID hay un aparato, ¿no? Son dos, siempre es emisor-receptor, uno que parece lente, que trae como una imagen de cámara, y el otro que está enfrente, que es el receptor. Entonces, la idea por la cual se desarrolló el OSID fue que esa especie de cámara que tiene el aparato receptor sea una fácil forma de alineamiento con el emisor que va a estar enfrente. Es decir, como yo tengo un espectro visual como lo hacen las cámaras, pues obviamente tengo una potencialidad de alineamiento más amplia, porque prácticamente todo lo que vea el receptor, o en este caso imager, que vea enfrente de él, donde esté el emisor en algún píxel de esa imagen, pues obviamente va a estar dentro de su campo visual y va a estar fácilmente alineable para poder hacer el comisionamiento más rápido. Por eso se ponen esas como imágenes que hacen los cineastas de encuadre, porque básicamente el OSI trae un elemento, es un lente que permite hacer ese alineamiento de una forma más eficiente. Y acá realmente la tecnología de OSI cuando se empezó a desarrollar pensando en sacar un videodetector de humo, o sea, detección de humo por video, que estaba hace como 5 o 6 años como que empezando a surgir muy fuerte en el mercado, detectar humo con cámaras. Desafortunadamente esa tendencia cayó, ya no fue tan requerida porque se involucran muchas cuestiones, como estamos hablando de sistemas que no deben de fallar contra incendio, porque estamos hablando de salvar vidas. Se tenía que obligar a los usuarios a que si yo tengo una cámara que va a hacer la detección, pues obviamente toda tu instalación de esa nave, por ejemplo, tendría que ser la instalación eléctrica, tendría que estar bajo normas NFPA, que las luminarias estuvieran perfectamente estables, que la iluminación nunca cayera, que fuera constante, que no tuvieras ninguna lámpara apagada. Es decir, un montón de requisitos para que realmente la cámara, que iba a ser la que iba a hacer la detección de humo, pues nunca estuviera sin funcionar para evitar una falla. Entonces, pues como que no está tan en boga ahorita ese tema de la detección de humo por video, pero los sí, pues obviamente se dejó esa cámara pensando más en el alineamiento y hacer la facilidad de poder montar el equipo con una rapidez mucho más fuerte, que lo importante aquí es si yo me tardo menos haciendo una instalación de un equipo contra incendio en una instalación, pues obviamente estoy gastando menos como instalador, me estoy ahorrando un poquito ahí de
económicamente del proyecto y le está dando al cliente ya una rapidez de poder puesta a punto del equipo. Entonces, como preámbulo, antes de empezar ya con los detalles de los CID, está la agenda. Pequeño repaso general de lo que es cómo se comporta un incendio, los conceptos generales, los tipos de detectores de humo que hay en el mercado, a grandes rasgos, los que existen, características, obviamente, ahora sí, propiamente de los CID, rayo dual. Como ustedes saben, esta tecnología combina dos frecuencias de detección, la IR, típica de todos los fotobeams, y se le agrega una frecuencia UV, ultravioleta, para hacer una combinación de detección más eficiente y evitar falsas alarmas. Y al final vamos a ver aplicaciones reales, donde se ha tenido bastante éxito con este sistema en áreas industriales, en muchos cinemas, almacenes, bodegas, en retails, centros comerciales, se han instalado bastante. Entonces, para que ustedes también vean ahí la facilidad que se tienen de ganar varios proyectos. Entonces, a grandes rasgos, esta gráfica que siempre nos ilustra la forma de que se comporta un incendio, desde que inicia hasta que ya hay llamas fuertes, nos habla que en el eje de las Y tenemos la temperatura y en el eje de las X tenemos el tiempo. Entonces, todos sabemos que cuando empieza el desarrollo de un incendio, obviamente, si yo detecto el humo en el inicio, en los primeros segundos de ese conato de incendio, lo detecto ahí, o tengo un sistema que me avise de que hay un pequeño conato de incendio en potencia, pues obviamente mi destrucción va a ser muy baja, o sea, tengo muy pequeña destrucción porque estoy detectando el humo en sus primeras etapas y obviamente pues a mí me conviene para poder sofocar el incendio rápidamente en ese punto inicial y que no se convierta en una tragedia. Para ello existían hace tiempo los detectores iónicos, eran los más sensibles en ese entonces para poder hacer la detección de un incendio. Ya no se tienen comercializados, ya es difícil conseguirlos por ciertas reglas de protección del medio ambiente, pero lo que sustituye a este tipo de detección de humos invisibles son los equipos de aspiración, son los que tienen más sensibilidad actualmente en el mercado para detectar un incendio. En la etapa 2, digamos en la parte donde ya tengo humo visible, donde ya veo el humo, ya lo huelo, ya es tóxico, ya está más comprometido el riesgo, tengo obviamente la detección puntual, que por años ha sido la que se ha utilizado, y obviamente los fotobeams, en este caso el OSID, que es el que me detecta el humo en esa etapa cuando ya hay humo visible y que yo puedo hacer una detección o una intervención todavía manual para sofocar el incendio. Pero si ya tengo ya un conato ya en la etapa 3, donde ya solamente un detector de llama, un térmico o un rociador en ese momento se activan este tipo de tecnologías, pues obviamente ya estoy comprometiendo muchísimo más mi riesgo, porque ya hay llamas visibles, ya hay una gran destrucción, y obviamente pues ya es un problema ya poder tener ese tipo de situaciones en cualquier instalación, porque ya estamos hablando de una cosa un poco más delicada. Entonces, como breviario es, entre más rápido se detecte cualquier conato de incendio, pues para mí mejor, para salvaguardar los bienes que tengo a mi resguardo. Y en grados de sensibilidad, tal vez a veces uno se sorprende de que mucha gente no sabe cómo se mide la sensibilidad de los detectores que existen en el mercado. Los instalamos casi a diario, pero si te preguntan qué sensibilidad de humo tiene un detector, pues este es el grado con el cual se alarman los diferentes tipos de detectores que conocemos en el mercado. Los iónicos necesitaban un 1% a 1.5% de una medida que se llama oscurecimiento por pie, que es el grado de contaminación de humo que está dentro de la cámara interna de ese detector, adentro, no en el ambiente, sino dentro de él, para que pueda él ver el humo y generar una alarma y avisar al panel de incendio. Los fotoeléctricos, que son los que utilizamos más comúnmente de día a día, es un poquito menos sensible, es el 2.0 al 4.0 en promedio de la mayoría de todas las marcas de grado de sensibilidad de detección de humo. Es decir, ese porcentaje es el que debe de entrar a la cámara interna del detector para que éste se active y genere una alarma. No significa 2.0 que en el ambiente haya 2.0 para que el detector se active, porque cuando sabemos si el detector está en el techo y si yo prendo un bote de basura en el piso y genera un humo fuerte, todavía no llega al detector, hay que esperar a que se llegue al techo el humo, se contamine el área, se llene de humo para que entre al detector y ya pueda yo tener la alarma en ese equipo. El fotobeam,
o los OSITs, los photobeams que muchos de nosotros conocíamos anteriormente, un reflejante con un emisor receptor, o ahora el OSIT, más o menos tenían o tienen el mismo grado de sensibilidad, un poquito más abajo que los puntuales, del 1.5 al 3% de oscurecimiento por pie. La ventaja del OSIT en cuanto a detección de humo es que la frecuencia ultravioleta hace que sea más eficiente o un poco más eficiente que los beams tradicionales que solamente manejan detección IR para hacer una detección más anticipada en el grado de contaminación de humo que haya en un lugar. Después tenemos los detectores de calor o térmicos o los cables sensores térmicos, donde también se necesita obviamente que ya haya un poco más de temperatura o fuego para que se activen este tipo de tecnologías. Estamos hablando de la última etapa de esa gráfica de incendio donde ya hay una destrucción un poco más fuerte, ¿no? Y la tecnología de aspiración, que es la más sensible, como les comentaba, porque tiene un grado casi de cero en cuanto a la contaminación del ambiente con el humo. Entonces, como resumen, este slide nos habla de que cuando hay un 2% de oscurecimiento, este es más, parece que es poquito, el 2%, es realmente poco, pero realmente la situación real es que necesito esta cantidad de contaminación en un área de riesgo más o menos para que se llegue a activar un photobeam. Bueno, un poquito menos, un detector puntual necesita este grado, el photobeam es un poco menos, es el 1.5, o sea, es un poco menos del humo que se ve ahí para que se active una alarma. Entonces es un poco más eficiente todavía con la detección puntual. ¿Okay? Entonces, obviamente, si se detecta el humo en una parte donde yo tengo una capacidad de actuar manualmente, de llegar con extinguidores, de aventar agua, de aventar arena, y yo manualmente sofocar el incendio, pues obviamente tengo mayor tiempo de reacción, que significa evitar un terrible desastre cuando hay una etapa 4 de incendio. ¿Okay? Entonces, como decía Daniel, bueno, es parte de Honeywell, Extralis ya es perteneciente al grupo Honeywell. Como en el 2013 más o menos se desarrolló el OSID, porque Obesda, bueno, obviamente fabricaba, como todos ustedes saben, detección temprana, BESAS, pero por ahí se sacó en el 2013 aproximadamente el OSID, que ha tenido bastante penetración en el mercado, con bastante éxito, por la facilidad que tiene de instalación y por evitar falsas alarmas, que era un problema un poco recurrente anteriormente. ¿Okay? Entonces, todos sabemos que cuando tenemos detección puntual, tenemos que hacer la conexión hacia nuestros paneles de incendio vía lazo SLC. Así es como típicamente hacemos nuestros conexionados con detección puntual. En el caso de OSIT, existen dos tipos o dos formas de hacer la integración para poder comunicarme al panel de incendio. Muchos de ustedes ya lo conocen, lo han hecho día con día. Es decir, yo utilizo típicamente del OSIT dos señales de alarma o dos relays que trae interno el receptor, que es alarma de humo con un módulo de monitoreo, me lo llevo al lazo de comunicaciones SLC, y el otro relay que tiene los OSID es el de problema. Es decir, yo tengo dos señales que me emite el OSID, el receptor, que es alarma de humo cuando se cierra ese relay, o el problema si tuviera un bloqueo intermedio entre emisor y receptor. Si se llegara a mover el equipo y no está alineado, también da una alarma de problemas. Si de repente hay demasiada oscurecimiento por algún tema, pues obviamente que no sea humo, me da un oscurecimiento como trouble, etcétera. O si se acaba, en este caso, la batería del emisor, que tiene una durabilidad, ahorita vamos a hablar más a detalle, de 4 a 5 años, si se va degradando un poco esa batería y todavía funciona, pero se está a punto de degradar, se cerrará el módulo de alarma, de problema, para que se pueda monitorear en el panel de que esta batería puede estar descargándose en un lapso de unos 8 meses todavía. Entonces, es la forma de comunicación. Y se está desarrollando por ahí un OSIT que pueda ser integrado vía lazo directamente de comunicaciones para comunicarse con ciertos paneles. En este caso, pues obviamente como es parte de Honeywell, se da prioridad a Honeywell, a los paneles Honeywell, para que se comunique a futuro con la línea de Honeywell, que puede ser Gainwell, Notifier, Fahrenheit, Faralight, para que se comunique vía lazo. En este momento no existe todavía, existe un photobeam similar llamado OSIT-R, que se comunica al lazo de comunicaciones, pero en este caso el OSIT, que todavía no se tiene ese desarrollo, está pensado para el próximo año. Ok, entonces, bueno, desde que salió el OSIT ha recibido varios premios, afortunadamente por esa estabilidad que tiene de instalación y que da unas alarmas un poquito más reales que lo que se consideraba anteriormente.
¿Por qué? Porque, bueno, de hecho este fotobeam, que es el típico que muchos de nosotros conocemos, el emisor receptor de un lado y el reflejante enfrente de él, así es como se instalaban, pero, típicamente de un lado, o a veces se intercalaban receptor con emisor reflejante intercalado. El tema que tenía como inconveniente ese tipo de tecnologías de beams es que, como dependo de el espejo que está enfrente, que el rayo llegue al espejo y rebote y regrese exactamente al origen, que vaya, viaje 50, 60, 80 metros y llegue a un espejo y regrese todo el tiempo sin que se varíe el movimiento, el rayo hacia el receptor. Eso posiblemente era un poco de problemas para alineamientos o desalineamientos futuros a la instalación. Es decir, a veces había inconveniencias de que se desalineaba el OSIT, lo acabo de instalar, me acabo de retirar de la instalación y el cliente me está llamando a los 2, 3 días porque se le está presentando una alarma en el panel de incendio del BIM que se instaló porque estaba desalineado. Y es simplemente por esta cuestión, porque si yo tengo un movimiento de flexión, es decir, si se mueve estructuralmente la pared en donde estaba puesto el OSIT, el fotobeam anterior, cualquiera de las dos paredes, si se mueve un grado, que es un movimiento casi normal cuando hay trailers en una empresa o cuando se mueve tantito la estructura del techo por el tema de calor-frío en la noche, o sea, por la degradación de la temperatura, eso significa a 100 metros que el rebote del rayo se va a variar o se va a mover 1,75 m. Si yo tengo separación entre emisor, receptor y reflejante a 100 metros y se mueve 1 grado la pared, pues ya el rebote en el receptor ya no llega al centro del equipo, por lo tanto entra en falla. Entonces, por eso muchas veces los fotobeams tradicionales, pues obviamente tenían un problema de alineamiento, porque pues, es muy típico y casi normal que se mueva una pared con esos grados, 1 grado, que es casi nada. Entonces, por eso entraban en fallo. Y ahí estamos otra vez regresando a la instalación. Muchas veces, pues ya entregué el proyecto, ya me pagaron el proyecto, el cliente todavía me está reclamando de que no está terminada la instalación y tengo que regresar a mi costo para volver a poner un andamio, para poder subir con una grúa hacia el techo y alinear nuevamente el fotobeam, porque está en problemas de alineamiento. Y eso obviamente pues va a ser recurrente, va a ser siempre, sobre todo en áreas donde hay movimiento estructural fuerte, pues obviamente se va a tener ese tema de problemas de alineamiento. En el caso de los SID, el alineamiento es similar, es de un lado va nuestro receptor, que va a tener la conexión hacia el panel de incendio, con la señal de alarma y de problema, y a ese mismo se le va a energizar con 24 voltios de corriente directa. Enfrente de ellos están los emisores. El emisor puede ser una versión de batería, que es la que más comúnmente se ha utilizado aquí en México por lo menos, porque facilita la instalación, ya que simplemente montar el equipo a la pared, prender la batería, en ese momento ya empieza a funcionar y tiene una durabilidad de 4 o 5 años, es decir, no hay que hacer obra civil, no hay que estructuralmente colocar tubería, no hay que poner nada más que energizar la batería para que funcione el equipo. Entonces, eso hace que la instalación muchas veces sea costo efectiva bastante barata, ¿no? Con este tipo de estructuras. De un lado el receptor, puede ser el OSI, en este caso el OSI 90, si es con varios emisores enfrente, o el OSI 10, que es el que solamente permite un emisor con un solo receptor. Ahora, para el alineamiento de los OSI, como tip para que puedan hacer instalaciones si están ahí tomando nota, es bien importante que si yo quiero hacer el alineamiento de este sistema, lo primero que debo de hacer es asegurarme de que mi receptor, en este caso receptores del lado derecho, mi receptor esté energizado, esté prendido, esté funcionando, y que el emisor, y que no haya nada de en medio, que no haya ninguna andamio, ninguna caja, que no haya nada obstruyéndolas, para que yo ahora sí pueda prender mi emisor. Voy a cambiar aquí el light para ver cómo se prende el emisor. Se gira una llave láser que se viene como kit de alineamiento, se gira un poquito hacia la izquierda, hacia las manecillas de reloj, un medio cuartito de vuelta, para que el emisor empiece a funcionar. Es decir, cuando yo hago ese giro de la llave y tengo el emisor de batería, este emisor va a encender, va a empezar a emitir la frecuencia ultravioleta, infrarroja, ultravioleta, infrarroja, y no debo de tener obstrucciones en medio de ese haz. Si hay obstrucciones y yo me estoy poniendo ahí enfrente y ya lo prendí y estoy tapándolo, obviamente el receptor pues no va a recibir
con la calidad que espera recibir la señal de ultravioleta IR y no se va a alinear correctamente. Después de unos 5 minutos me va a decir, estoy en problema porque había, sin querer, algo accidentalmente obstruyéndolas y no recibió durante esos 5 minutos la señal del emisor. Entonces, como recomendaciones, primero, inclusive, prendan primero el emisor. Una vez que ya está alineado, que están seguros de que con el láser está apuntando en un grado de cercanía donde está el receptor, primero mi emisor, hago todo ese movimiento, ya estoy seguro de que está apuntando correctamente hacia el receptor. Entonces, ahora sí lo puedo prender sin obstrucciones. Y después me voy al receptor, energizo mi receptor, porque lo que hace el receptor una vez que se energiza, el OSI 90 o el OSI 10, cuando yo le meto voltaje y ya está prendido, digamos, la primera vez que se prende, automáticamente mi receptor o mi imager entra en modo de autoaprendizaje. Es decir, en el momento que se energiza, él no le importa lo que esté pasando enfrente de él, empieza a buscar emisores. Busca y busca y busca durante esos 5 minutos. Pero si yo en ese momento, cuando lo energicé, apenas estoy alineando el emisor, me estoy poniendo en medio, estoy jugando con él, lo estoy moviendo, pues el receptor en esos 5 minutos va a terminar y va a decir, pues no encontré ningún emisor, porque estaba obstruyéndome el haz alguien. Entonces, aunque yo prenda mi emisor y yo diga, bueno, ahora sí me quito y los dejo a ver que se alineen, pues no va a pasar porque ya hizo el proceso de búsqueda el receptor. Entonces, primero se energiza bien el receptor, se energiza bien, después me voy al emisor, lo prendo para que emita el haz y pueda seguir trabajando. Pues para que no vayan a tener, al final si tienen ahí dudas y preguntas, para no entretenernos por aquí en este repaso. Ahora, ¿por qué es buena la frecuencia ultravioleta e IR? En este slide es como una animación, les voy a poner por ahí, cómo funcionan estas dos frecuencias de detección. Cuando no hay nada en el campo visual entre los dos emisores y receptores, está trabajando de una forma estable, no hay obstáculos, no hay detección, etcétera, está funcionando bien, pero cuando hay humo real, que es caliente y denso, las dos frecuencias varían de una forma distinta y eso se reconoce como la firma característica del humo y eso es una alarma real. ¿Y esto por qué? Porque a veces puede haber polvo en un área, puede haber saturación de cierto polvo, pero las dos frecuencias se bloquean o afectan de forma similar porque no hay temperatura. Depende de la cantidad de contaminación, el OSI ni siquiera genera una falla. La única falla, y que lo bueno es que se da como fallo, es cuando hay una obstrucción física entre emisor y receptor. Es lo único que ocasiona un problema en el equipo. Una vez que se quita la obstrucción, no hay que hacerle nada, simplemente el OSI, viéndose entre el emisor y receptor nuevamente, vuelve a recuperar el estatus de alineamiento y se queda otra vez funcional. Es decir, el OSI tiene esa capacidad de poder complementar una solución de que si hay una obstrucción y se quita, puede seguir trabajando sin necesidad de hacer un reset. La ventaja también es que los OSIs tienen, como ya muchos de ustedes lo han de saber, si yo me obstruyo el haz entre emisor y receptor en 1 minuto o menos, es decir, si una caja, un montacargas pone una caja entre emisor y receptor y se retira en menos de 1 minuto, en el movimiento que haga durante ese periodo de tiempo, el OSI ni siquiera va a dar un fallo. El fallo solamente se da cuando la obstrucción es 1 minuto o más. Es decir, si tiene ese delay ya es fijo, no se puede ajustar a menos o más minutos, ya es fijo de 1 minuto, pero me da el tiempo para que la instalación tenga ese lapso para que se pueda evitar un trouble con el OSI si es que está obstruyéndose momentáneamente por un movimiento natural de trabajo. Entonces tiene esa ventaja de que mientras se obstruya el haz en menos de 1 minuto, ni siquiera me va a reportar una alarma de problemas de obstrucción. Y el humo solamente cuando es denso y caliente, la contaminación de humo, que es la firma característica del humo, es la única forma de que me active una alarma real. Como experiencia, eso sí les comento, cuando hay situaciones donde hay demasiado vapor de agua, porque hay instalaciones que así lo requieren, o se lava con vapor de agua caliente para limpiar mi bodega, o sea, o mi almacén de alimentos, lo limpio, tengo que limpiarlo muy bien con agua a presión muy caliente y se genera mucho vapor, o mi proceso natural de fabricación es mucho vapor caliente de agua en el ambiente. A veces se tienen inconvenientes de que en ese momento, cuando se genera esa nube densa de vapor, puede ser que el OSI interprete ese vapor como una alarma de humo, porque tiene obstrucción de su haz y tiene temperatura. Entonces, para ese tipo de situaciones, si es así el área, tendríamos que hablar ya
en corto nosotros para ver cómo podemos ajustar el OSID o si es necesario colocar otra tecnología. Exclusivamente para ese tipo de situaciones donde hay vapor muy denso, que no se ve ni la mano enfrente de uno y hay demasiada temperatura. Entonces, básicamente, este accesorio que casi nunca se utiliza, la malla protectora y el gabinete para humedad y polvo, es elementos que se están utilizando ya más actualmente para ese tipo de ambientes. ¿Por qué? Porque protejo mi detector y mi receptor contra la intemperie o contra más bien el área que se tenga de contaminación o contra golpes para poder evitar que se vayan a contaminar o que se vayan a degradar la electrónica interna. El kit de alineamiento es muy importante, obviamente, es una herramienta de trabajo, básicamente. Se tiene que tener para poder hacer el alineamiento correcto. El láser, hay una especie de filtro, voy a adelantar un poquito para que vean cómo es el kit de alineamiento. Obviamente trae una guía de alineamiento, un paño o trapo para limpieza cuando hay mantenimientos, una especie de reflejante. Eso es bien importante porque como estoy utilizando una herramienta láser, cuando conecto mi herramienta láser al emisor o al receptor y la prendo y tengo una separación entre emisor y receptor de 80 o más metros, físicamente y visualmente ver el reflejo del láser en donde yo estoy pegándole para ver si estoy centrándolo bien o no, no es tan fácil ver. Por eso necesito ahí sí un colega que esté o yo mismo colocar este reflejante cerca de donde está mi OSID, ya sea emisor receptor, para que yo mismo al apuntarle con el láser, el reflejante que tienes una hoja a tamaño oficio, charolea o destella un poco más fuerte el brillo del láser. Entonces, obviamente, me doy cuenta a 80 metros o más que le estoy llegando a ese punto y estoy cierto de que el alineamiento va a estar bien. Porque si no, es difícil ver el rayo láser a más de 80 metros. Se tiene este acrílico rojo o filtro que es para simular una alarma de humo. Se utiliza mucho para ponerlo en el emisor o ponerlo en el receptor para que él cierre el relay de alarma y yo pueda comprobar realmente si está funcionando ese relay. Mi conexión de módulos de monitoreo está correcta. Muchos de los usuarios que yo, de los integradores que yo he trabajado con ellos y que conozco, como normalmente cuando se instala el OSID, pues siempre va abajito del techo de una instalación, como cualquier fotobin. A veces está instalado a 8 metros, está instalado a 9 metros, a 10 metros. Se puede poner una perforación en el acrílico, se pasa por ahí un clip, se fija una especie de, como si fuera una extensora, una varilla extensora que se va haciendo más grande como las antenas, para que yo desde el piso pueda extender esa antena sin necesidad de subir a nadie y yo pegar este clip a este acrílico y simplemente desde el piso con esta barra larga pueda bloquear el emisor de receptores del piso sin necesidad de subir a alguien para hacer pruebas con este tipo de acrílicos. Es simplemente probar que el OSID entienda que tiene humo enfrente, ficticio, para poder hacer una alarma real. Aunque en nuestros casos sí la recomendamos, lástima que no se pueden ver videos en estas presentaciones, pero con el OSID sí hemos visto, y yo he estado presente en pruebas con humo real, es decir, se puede poner un bote, se llena de cartón, plástico, se prende un poco para que salga un poco de humo y hacer una prueba de operatividad real, que es lo que obviamente sería lo ideal. Pero ya a futuro, para hacer pruebas de que esté funcionando el relay, se puede utilizar este método. Este cable que viene aquí es un cable con el cual un pin es un tipo jack que se conecta al receptor y del otro lado hay un USB que me conecto a mi laptop simplemente para bajar el histórico de eventos, para tener una especie de... puede ser que ayude en el alineamiento, obviamente, porque yo puedo tener la imagen enfrente de los OSID, cómo se ve, cómo está viendo el emisor enfrente del receptor, pero básicamente es más utilizado para hacer descargas de event logs o de reportes históricos de lo que se esté suscitando en la instalación. Pero es un kit que es una herramienta bastante útil. Este slide lo pongo siempre porque la configuración a veces se tienen dudas de cómo configuro el OSID. Muchos de ustedes o instaladores han comprado el OSID y así como llega de fábrica, pues va, pum, lo pongo y lo instalo y ya, ojalá que funcione. Sin leer mucho las instrucciones. Entonces, todos los receptores o imagers, léase OSI 10 o OSI 90, tienen la misma configuración vía Deep Switch. Entonces, la primera parte, los dos primeros pines, el 1 y el 2, siempre vienen todos en off o apagados. Es para configurar la sensibilidad del OSID.
baja o sensibilidad más alta, o sea, si yo quiero un grado de sensibilidad muy bajo, de lo que se llama acá es 20% necesito de oscurecimiento en el área para que se active una alarma. Medio es 35%, alto es 50%, es decir, la menos sensible, media y baja. Sensibilidad para el OSI, sea OSI 10 o OSI 90. Después es bien importante, si yo trabajo con cualquiera de los emisores, inclusive el OSI 10 que nada más es 1 a 1, tengo que decirle al OSI 10 que solamente va a trabajar con un emisor, es decir, poner el pin 3 en ON para decirle que solamente voy a utilizar un emisor. Si voy a utilizar un OSI 90 con 5 emisores, pues obviamente mi configuración sería 1, 0, 1, 5 emisores para poder decirle que va a trabajar o se va a tener que alinear con 5 equipos. Si yo, por ejemplo, el OSI 90 le pongo 5 emisores, así lo configuro y solamente tengo 2 emisores, lo que va a hacer el OSI es, va a alinearse con 1, va a alinearse con 2, va a estar ok, pero de repente va a cambiar a trouble inmediatamente, porque está esperando encontrarse con otros 3 emisores. Va a estar aparentemente ok, los 2 primeros los voy a ver bien, pero el 3, 4 y 5 me va a estar indicando el receptor que tiene un problema. Y obviamente el código de problema es, pues necesitas o configurarme que tienes 2 nada más emisores o instalar los otros 3 o alinearte con los otros 3 para saber que está correctamente. Este pin, la letra C, que es el pin número 6, se utiliza mucho para la no necesidad de hacer un reseteo manual de los SID. Si yo dejo mi, digamos, mi pin 7 enclavado o latcheado, como se llama actualmente, necesitaría hacerle un reset forzoso porque está enclavado cuando hay problema, cuando hay alarma. Pero si yo lo dejo en 0, como viene así por default, lo que va a pasar es que si hay una caja que se meta en el as entre emisor y receptor, la va a notar el OSID, se va a meter en problema, pero al momento de quitar la caja, si yo lo tengo sin enclavar, pues obviamente se reseteará solo el OSID al momento de quitar la obstrucción en el área. Entonces este pin o la letra C, el pin 6, se utiliza mucho en off, apagado completamente para que no tenga que yo resetear el equipo. Y por último, el D, que es el pin 7, se utiliza cuando hay áreas que se tiene una cantidad de contaminación más allá de la normal. O sea, es un área que va a tener constantemente contaminantes, es decir, ciertas áreas como de polvito flotando, que hay un poco de suciedad, que está flotando ahí un poquitito de vapor, que hay áreas donde hay un poco de contaminación natural en el proceso real de la instalación. Al activar el pin 7 o ponerlo en on, el mismo SID entiende que hay un área con contaminación más allá de la normal. Si yo combino esto con una sensibilidad tal vez media, me va a garantizar que trabaje de forma muy estable en esas instalaciones porque va a tener, digamos, una reducción de que no detecte tanto polvo y que la sensibilidad sea media para tener una estabilidad mucho mejor en ese tipo de equipos. Si no tengo contaminación, pues obviamente puedo dejar mi sensibilidad baja y no necesito activar mi pin 7. Okay. El 8, 9 y 10 están pensados para uso futuro, por lo pronto ahorita no se tiene uso realmente o real de ellos. Okay. Entonces, en este caso, para hacer un recorrido o un ejemplo más o menos resumen de lo que estuvimos hablando, esa característica de VIR lo hace catalogarse cerca de la frontera a los SID entre la detección temprana y la detección estándar. No tan a la mitad o alejada, sino como esa ventaja de VIR se cataloga que está en el límite, digamos, no es sensibilidad alta, no es very early warning, es de sensibilidad estándar, pero sí está mucho más sensible que un detector normal, por tanto puntual como un BIM. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es esa ventaja? Como les explicaba en el slide, el tener VIR me da esa capacidad de poder discriminar muchísimo de los factores que se tienen cuando hay situaciones en día a día de cualquier instalación. Si se atraviesa un ave volando en el medio del haz, pues eso no interfiere el haz obviamente, pero no lleva ese factor tan alto de temperatura. Si pasa momentáneamente una caja, pues también obstruye el haz, pero no lleva temperatura. Si hay polvo en el lugar, pues obviamente va a obstruir los dos haces, el polvo, pero no lleva ese factor de temperatura. Si hay un área muy caliente, o sea, si yo estoy en Mexicali o en Chihuahua a las 4 de la tarde en verano, va a haber mucha temperatura, seguramente la nave, si yo tengo lucida en una bodega, el techo se va a calentar a 60 grados tranquilamente,
a mediodía, pero no tengo la obstrucción de contaminantes, de nada, entonces tampoco va a haber una alarma, o sea, va a haber temperatura, porque inclusive muchos de ustedes que ya tienen más experiencia con el OSID, sirve prácticamente casi como un termómetro, tiene ahí un lector de temperatura. Cuando está uno conectado a él con el software, hay un tab en el software que es temperature, cuánta temperatura hay en el OSID físicamente, y nos dice los grados, pueden ser 28 grados, 27 grados, 20 grados, 32 grados, porque está leyendo la variación entre I y RV, lo interpreta como una temperatura en el área. Entonces, eso ayuda mucho a discriminar muchas de las falsas alarmas que se tenían desafortunadamente cuando solamente dependo de una sola señal. Si yo nada más tengo IR, como todos los BIMs, sin el V, pues obviamente si yo dependo de una señal, pues ahora sí que tengo que obligar a mi aparato a que funcione con cualquier cosa que lo obstruya y que me dé alarma. Porque pues yo no soy el experto, o sea, si se obstruye el haz de un BIM normal con un ave volando, o si hay un rayo en la noche y charolea el reflejante y se ve como que hay una emisión de IR fuerte, se va a alarmar. Y obviamente pues me espanto, me da miedo porque pienso que hay una alarma de incendio cuando en realidad fue una obstrucción normal que debería haber discriminado como problema, pero pues desafortunadamente no es fácil teniendo solamente una señal. Con dos señales, IR y V, pues obviamente se tiene un poco más de estabilidad para poder discriminar todo ese tipo de variaciones que normalmente hay en el día a día en cualquier instalación. Entonces, como les repito, el humo tiene esa firma característica de que obstruye menos al V, un poco más al IR, y esa forma de característica de frecuencia de ondas que está obstruyendo por la temperatura y obstrucción generan una alarma de humo. Polvo y obstrucciones es muy diferente. Eso no es tanto problema, por lo menos da problema, no da alarma. Ahora, en cuanto a la capacidad de distancia de cobertura de los OSIDs, como existen dos modelos, el OSI 10 y el OSI 90, bueno, ya mucha gente al principio se confundían un poco diciendo el OSI 90 es el que me da un alcance de 90 metros y el OSI 10 pues unos 10 metros más o menos, entonces para áreas pequeñas. Y el 10 y el 90 se refiere al grado de apertura del lente, repitiendo que la origen del OSID es un lente como cámara que tiene o 10 grados de apertura o 90 grados de apertura. Entonces es como la vista o como una cámara, entre más cerrado sea mi ángulo de visión hacia el frente, si yo fuera, imagínense que están ahorita sentados viendo hacia el frente, si se concentran viendo hacia el frente nada más, sin distraerse con su visión periférica, pues tu vista puede llegar a muchos metros. En este caso el OSID puede tener hasta 150 metros de capacidad para alinearse con un emisor. Pero si yo como persona estoy viendo hacia el frente, pero también forzo mi cerebro y mi vista para que vea los lados, que vea mi visión periférica sea más eficiente, hacia el frente no voy a ver tanto, voy a ver más corto, voy a ver muy bien hacia los lados, voy a tratar de percibir exactamente lo que está cerca de mí a mis lados. Lo mismo pasa con el lente el OSI 90. Se tiene hasta 34 metros de largo en distancia máxima, lineal, pero puedo alinear hasta 7 emisores. O sea, yo tengo la capacidad de poder ver al frente con 2, 3 o hasta 7 emisores para poder alinearme con ellos, porque tengo esa capacidad hacia los lados. Eso es la bien importante porque el 30 que dice ahí, donde dice emisor, batería, OCP, SP01 o emisor cableado, estos dos emisores que se utilizan con el OSI 10, para máxima distancia y para mínima distancia es el mismo. Aquí 30 metros se refiere a que si yo compro un OSI 10, porque ha pasado desafortunadamente, y yo trato de alinear el OSI 10 con mi emisor en mi oficina a 5 metros de separación, o si mi instalación son menos de 30 metros, son 20 metros, por ejemplo, no se va a poder alinear porque es como si fuera miope el detector, o sea, no está viendo, ve borroso al frente, yo no veo nada, hasta el 3 metro 30 en adelante ya empiezo a ver al emisor que me está mandando la señal. Es simplemente cuestiones de alineamiento. Cuando hay detección, obviamente, si ya alineé el equipo y está separado a 60 metros, la detección va a ser en cada centímetro de los 60 metros. O sea, si hay humo pegado al emisor, si hay humo en medio, si hay humo al final, va a haber una alarma a fuerza. Pero para alineamiento, para poder ver la frecuencia que emite mi emisor, necesito 30 metros o más de separación para que no haya ningún problema. Eso es algo que a veces no hemos explicado bien seguramente como fabricantes y hemos tenido desafortunadamente casos en donde, bueno, ya se terminó la instalación, compraron OSI 10, pero la instalación tenía 20 metros de separación y pues no funciona, ¿no?
Ahí lo que se hace es cambiar el OSI 10 por la versión OSI 90 para poder alinearme, porque necesito mínimo 6 metros, que es prácticamente pegados, hasta 34 metros con el emisor normal, tanto de batería o cableado. Entonces, repitiendo, el OSI 10, mínima separación en un área es 30 metros o más. Mínima separación en un área. El OSI 90, mínima separación 6 metros y con un emisor normal, estamos ahí sin hablar todavía de otra cosa, de emisor normal, el emisor de batería y el emisor cableado en costos valen exactamente lo mismo en precios. La ventaja es que el OSI de batería, el emisor de batería no requiere instalación eléctrica. El emisor cableado es diferente, es una tarjeta que necesito meterle 24 voltios de corriente directa, que me da un alcance de 34 metros para el OSI 90, las dos versiones, y para el OSI 10, las dos versiones, cualquiera de ellas, hasta 150 metros máximos. Y el que sigue, la columna que sigue, habla de emisor cableado high power. Ese emisor solamente se utiliza con el OSI 90. Es para darle, digamos, ese emisor tiene más potencia en su emisión que el emisor normal, tanto de batería o cableado, que avienta la señal un poco más lejos. Es decir, mi OSI 90 puede llegar a alinearse con 7, 6, 5, 4 emisores hasta 60 metros máximo, teniendo siempre y cuando que yo compro el emisor high power. Ya existe, no está en ese slide, pero ya existe un emisor high power de batería también. Tanto la versión cableada como de batería high power, tanto la versión de batería como cableada estándar, normal, pero que solamente le es útil al OSI 90 para llegar un poco más de distancia, para que hagan, si es necesario, la ingeniería correcta. Una recomendación es el OSI 10, como vemos ahí, en ese slide, eso se refiere a los grados de apertura. Y el 3 grados que está a la derecha es porque también tiene esa visión como la vista, o sea, hacia el frente y hacia los lados, para hacer una especie de rectángulo de visión frente del equipo. Hacia el frente un poco más y hacia los lados un poco menos, tanto el 90 como el OSI 10. Entonces, lo más típico es que el OSI 10 se utilice para áreas regulares, es decir, para bodegas, para lugares que tengo un rectángulo de cobertura o tengo un cuadrado que cubrir. Cuando son áreas irregulares, hay áreas irregulares para museos, para centros comerciales, para teatros, cines, este tipo de lugares que son a lo mejor un poco más estéticamente diferentes, no son tan rectangulares. Se recomendará tal vez el OSI 90 porque tengo un solo receptor con varios emisores. Pero si yo tengo una área cuadrada, básicamente o rectangular, es mucho más práctico utilizar el OSI 10. Es decir, como está en ese slide, 1 a 1, emisor-receptor, porque mi área es más o menos rectangular. Lo que se hace es, de un lado, del lado derecho, es el ejemplo donde estarían instalados todos mis receptores, los OSI 10. Ahí cableo cada uno de ellos, los voy poniendo en cascada si fuera necesario, con 24 voltios. Y de ahí mismo saco las señales de alarma y problema para el panel de incendio. Enfrente de ellos, si yo no quiero gastar en la instalación tanto, pues puedo poner los OSI, o los emisores versión batería enfrente de los receptores, simplemente colocarlos en la pared y prenderlos para que emitan su señal. Si pone instalación de tubería conduit ni cableado eléctrico, si lo quiero hacer o si la instalación ya tiene o no es tan crítico y no quiero cambiar baterías a futuro, pues sí puedo ponerlos versión cableada, tanto del lado derecho como los que están aquí en la parte final de esta protección. Entonces el alcance es hasta 150 metros máximo, recordando que es de mínimo 30 metros, mínimo 30 metros para alineamiento hasta 150 metros. ¿Okay? Ahora, si mi cobertura va a ser una área regular, ya sea el lobby de un museo con un pasillo largo de esa misma área, pues o un hotel que tenga un domo por una parte de la estructura y luego tenga un corredor para llegar a los elevadores, por ejemplo, se utilizará tal vez esta recomendación. Es un OSI 90 que tiene ese grado de apertura de lente de 90 grados y puedo poner los emisores hasta 7 que me den para poder cubrir el área. Recordando que toda la capacidad que tienen los photobeams y el OSI también es que la distancia de cobertura a lo ancho, eso sí no se los había mencionado, pero es de 15 a 18 metros de cobertura hacia lo ancho. Es decir, se forma una especie de rectángulo de 18 metros máximos de ancho por 100 metros o hasta 150 metros en el OSI 10
o en el OSI 90, pues cada una de esas esas Y, pueden ser de 15, 16, 17, 18 metros máximo de ancho de cobertura, para evitar que yo tenga un espacio sin proteger, ¿no? Entonces, yo sí le recomiendo que si yo pongo unos 10, como en el ejemplo anterior, en una nave que tiene 10 metros, bueno, 8 metros de altura o más, 8, 9, 10 metros de altura y tengo que poner OSIT para proteger esa nave, las recomendaciones no se vayan hasta los 18 metros de ancho, que está bien, obviamente, así está la norma, pero estás casi al límite de cuanto a la capacidad del equipo y aparte estás a 8 metros o 9 metros. Entonces, a veces una buena práctica, como lo nombra la NFPA, es acercarlos un poquito, tal vez a 15 metros, para tener mayor cobertura en el área y no tenga tan comprometida la detección. Entonces, 15 o 18 metros. De hecho, la EN54, la norma europea EN54, el límite es 15 metros. La NFPA, 18 metros. Algo así sería la instalación con el OSI 90. 2 emisores, o 4 emisores en este caso. Esquino, muchas veces así se hacen los cinemas. Se esquinan los receptores cerca donde está, bueno, en la esquina ya sea de la pantalla, lo más recomendable que sea de ese lado. Y mis emisores están cerca del otro lado, en las paredes o al fondo donde está el proyector. El receptor casi siempre es el que se pone, aunque vaya cableado, cerca de la esquina donde va la pantalla, y los emisores van del lado de la espalda de la gente que está viendo la película, ¿no? Por ejemplo, en este caso, o en una instalación así. Entonces, como les decía, también en áreas irregulares, en algunas tiendas como departamentales, se estaba instalando así, de esta forma el OSI, porque obviamente hay pasillos, hay donde hay ropa, hay donde se camina la gente y hay obstáculos intermedios. Entonces, de esta forma se puede solucionar también la detección, o en museos también, haciendo este tipo ¿cómo se llama?, de coberturas múltiples, con un solo receptor 90 y con varios emisores para poder proteger esa área de riesgo. A ver, aquí sí bueno, ya al final vamos a ver cómo se centrará o cómo se colocará el OC el 90 para poder alinearse con los demás. Es decir, no está físicamente ahí visto, en el slide anterior está más o menos puesto. Esa esfera que tiene el receptor, el OSI 90 o el OSI 10, que se mueve hacia los lados, obviamente está poco inclinada hacia la derecha, es decir, no está recta completamente apuntando hacia el frente, sino tiene que estar apuntando básicamente en medio. ¿Para qué? Para que mi ángulo se abra 24 grados, o 45 grados hacia la derecha y 45 grados a la izquierda, para que yo pueda ver a todos los emisores que están enfrente de mí. Es decir, el alineamiento del OSI 90 lo pongo centrado en el punto central, en donde van a estar de un lado 2, o del otro lado 2, o 3 y 3, o 2 y 3, pero en un punto central, apuntando el lente que tiene el emisor en esa esfera, para que pueda llegar a alinearme con los de la derecha y con los de la izquierda sin ningún problema. No apuntar a uno, como sería el caso de los OSI-10, directamente 1 a 1, sino en el medio, para que pueda alinearse con los. Y habrá bien el grado 45 y 45 de cada lado. Entonces, me da la idea de que a veces yo puedo hacer este tipo de coberturas también en teatros. Obviamente esto es una imagen, pero se pueden hacer mallas de cobertura con esa variabilidad del OSI 90. Enfrente de él, 3 emisores, un solo receptor. Los emisores pueden ser de batería, me ayuda en costo. No tengo que cablear de ese lado, simplemente de uno de ellos. O a veces hacer esta doble malla de cobertura a un nivel medio o un nivel alto para poder tener este tipo de coberturas. Una cosa importante es que si hay humo artificial de fiestas, de 15 años, de cualquier evento, el humo artificial no genera una alarma. Ese sí, una ventaja es que yo puedo tener en un salón de eventos, con un techo alto en un hotel, puestos los OSITs, aunque haya fiestas periódicamente, pues no se va a alarmar, porque obviamente el humo de fiestas es frío, no lleva temperatura y no va a haber ningún problema que esté poco denso ahí cuando, o sea, unos 15 años que va bajando la quinceañera por las escaleras, hay demasiada emisión de este humo artificial. No se preocupen, ahí no va a haber alarma y vas a trabajar bien. Entonces, para ese tipo de shows o espectáculos que utilizan constantemente humo artificial, no es un problema. El receptor que tiene la imagen es más o menos lo que ve, o lo que vería cuando uno se conecta a él. Muchos de ustedes seguramente ya lo han hecho. Esos 1, 2, 3 y 4 son 4 emisores que están enfrente de un solo receptor 90.
apuntando cada uno de ellos, el emisor está hacia el frente y veo a lo ancho los emisores que están alineados con él, enfrente de, cuando están así en verde, y en misma secuencia es de izquierda a derecha, se va a poner 1, 2, 3 y 4. Cuando están en verde están ok, no hay alarmas, no hay problemas. Igual aquí hay uno con 2 emisores enfrente de un solo receptor, en estatus normal, 2 emitters. La ventaja es que para que quedaran desalineados tendría que moverse estructuralmente el área para que desalineara completamente el 1 y el 2, quedando fuera de foco. Es decir, el 1 está muy cerca de la parte de perder un poco de visibilidad, está alineado ahí. El 2 igual está más lejos de perder alineamiento. Así están bien, no hay ningún problema. Igual y se pudiera mover esa imagen un poco a la izquierda para que quedara un poco más centrado el 1. Pero aún así, así como está en esa imagen, están alineados y no tienen ningún problema de falla. ¿Okay? Ahora, cuanto a la detección rápido, vamos a ver un ejemplo de, obviamente hay un video, pero no se puede ver por la parte de la presentación, pero esta es la cantidad más o menos que se recomienda para generar humo y activar el OSID. Obviamente no es como uno está acostumbrado a veces a que es muy rápido, pero bueno, el OSID necesita un poco más de humo. Pero también nada que sea algo drástico, que ya sea perder el área de riesgo, es algo como estas parrillas con pequeños pedazos de madera, se genera un calor como equivalente a unos 30 a 40 kilowatts de calor para que se genere una alarma de OSID. Y cuando hay una señal de humo, así es más o menos el gráfico que me va a responder el OSID. Cuando se conecta uno a él, la línea punteada roja es el IR y la línea continua verde es el V. Esa diferencia entre IR y V es muy característica cuando hay temperatura involucrada y oscurecimiento. O sea, primero las dos señales vienen como en el 0, no hay nada, empieza el humo, empiezan a variar las dos, empiezan a moverse. El IR por la obstrucción queda un poco más abajo, el V por la temperatura sube un poco más, y esta diferencia es la que él entiende como esto sí es humo y te voy a dar una señal de humo. Cuando hay obstrucción de objetos, si se fijan, obviamente todas las dos señales van en 0, en 0, en 0, en 0. Se mete una caja en medio de las dos se obstruyen simultáneamente. Se tapan, se bloquean, no funcionan. Llega un punto en donde llega al 100% de saturación, todavía no hay alarma de problema, espera un minuto y al final de ese minuto, aquí en este punto me da un trouble porque ya no se quitó la obstrucción. Una vez que se quita la obstrucción, vuelven a estabilizarse las dos frecuencias, vuelven a bajar, y en este momento es cuando se autorresetea solo si yo no tengo enclavado el OSI. Esto es importante aquí, el OSI 10 necesitas un minuto para que la obstrucción permanente genere un problema. Cuando hay OSIs 90, necesito 30 segundos para 3 emisores, cada uno de ellos que se obstruyan para generar un problema. En el OSI 10, como nada más es uno, pues es un minuto de tolerancia. Cuando hay 3 o más en el EMIR, necesito con el OSI 90 30 segundos de cada uno de ellos para generar una falla. Cuando hay movimiento estructural, algo así se va a ver el gráfico, puede variar el área, pero esto no es humo, no es una alarma real, el estatus del sistema es normal, aunque haya movimiento estructural. Si hay luz reflejada, pues también la luz pues, no impacta tanto, si se fijan en el gráfico está continuamente en 0, no se altera, no se mueve. Si hay polvo, eso sí se va a mover con partículas de polvo frías o humo artificial de fiestas. Este va a ser el gráfico. Las dos se van a mover simultáneamente, las dos van a variar al mismo tiempo, no se separan como en el caso del humo real. Eso no es una alarma de humo, ni un problema. El equipo sigue estable, ¿no? A menos que tenga temperatura, como les decía, vapor de agua, eso sí sería un problema para evitarlo. Insectos, arañas, etcétera, ese tampoco hay ningún problema. Si el movimiento del gráfico no es considerable como alarma, como problema. Humedad hasta cierto nivel, ciertas áreas con pequeño goteo, humedad no tan alta, puede tener humedad el receptor o el emisor, así como se ven abajo unas gotas de agua. Se mueve el gráfico, obviamente, por el movimiento del agua, del vapor, pero sigue estando normal hasta cierto grado. Depende de la cantidad, como les comentaba al principio de la presentación. ¿Okay? Entonces, para terminar, el montaje es muy sencillo. Es una placa que se monta a la pared, se afija a la pared, trae unas cejitas de instalación propiamente del equipo, se montan sobre esas cejas, son 3, para poder soportar el aparato, y que simplemente fijar 2 tornillos a la pared, tanto emisor para receptor, y simplemente montarlo en estas cejas de instalación para terminar con el montaje.
Y el alineamiento, pues depende de qué versión tenga. El OSI 10 o el OSI 90, los dos tienen estas dos, digamos, coberturas hacia lo ancho y hacia lo largo. Algo así como se ve en este slide. Si yo tengo el OSI 90, ya sé que máximo puedo llegar hasta 34 metros en mi visión, digamos, hacia el frente. L, ¿no? La linealmente distancia son 34 metros, pero el H también puede ser muy amplia. Si yo tengo 34 metros de separación, puedo llegar a tener una H o distancia hacia arriba y hacia abajo de hasta 30 metros. Es bastante interesante. ¿Por qué? Porque a veces hay instalaciones donde hay estratificación. Yo pudiera poner hasta arriba un emisor en la parte pegada al techo, por si el humo sube y se acumula en la parte de arriba, y uno a la mitad para que el humo que sube y se estanque a cierto nivel, pues pueda detectarlo a niveles medios y a niveles altos, para evitar que no detecte el humo en un caso de estratificación. La regleta de conexionado del receptor es donde se alimenta. Tiene el voltaje de entrada, 24 voltios, y voltaje de salida hacia otro receptor. Me quiso y me puedo ir al que sigue. Un reset remoto que también se puede conectar al panel de incendio para resetearlo si yo tengo lacheado el receptor, para resetearlo lejanamente. La alarma de fire y la alarma de falla. Y tiene también una cosa interesante, tiene un heater o una resistencia térmica. Cuando hay casos de humedad y se puede llenar un poquito de goteo de agua internamente en el lente del receptor, si yo cableo el heater, que ya lo trae incorporado, pues simplemente lo energizo con el mismo voltaje, 24 voltios, y puedo hacer que se desempañe el lente y no tenga problemas la cámara de que no vea bien por empañamiento. Se desempaña rápidamente. Ciertas instalaciones de costes donde se utiliza muy frecuentemente esto. La malla protectora, que es para golpes. La malla, el gabinete para áreas con mucha contaminación de polvo o en ambientes corrosivos. Se utiliza también, se mete adentro el emisor y se mete adentro el receptor. Disminuyen, si se ve en esta tablita, un poquito las distancias. Con el OSI 10 no llego hasta 150 metros, porque obviamente hay un cristal en este gabinete que impide que salga tan potente la señal o que la detecte tan rápido. Pero no es, o sea, una disminución baja de 25 metros, 25 mínimo, 125 máximo. Para el OSI 90, 5 metros mínimo y 28 metros máximo con emisores normal, y 10 y 57 metros con el emisor high power. Okay. Vamos allá. Algunas aplicaciones, ya estamos sobre el tiempo, simplemente ya son fotos de aplicaciones reales. Como les repetía, cinemas. Muchos usuarios antes en Cinépolis y en Cinemex, el comercial, les recomiendo que el que está en la pantalla, porque está instalado, sea bueno, es una pregunta para ustedes, pero el emisor que está en la pantalla, perdón, debe ser el receptor que está en la pantalla. Porque como digamos, los emisores cuando se prenden flashean una luz morada. A mí me ha tocado ir a cines donde están en la pantalla los emisores pegados y pues sí se ve el destello a veces, bueno, uno que conoce se ve el flashazo morado y estás viendo una película y como que medio te distrae un poco. Por eso es mejor el receptor, porque si no emite ninguna frecuencia y atrás, pegado al proyector, que sea el emisor. Bodegas, almacenes. Esta instalación es muy interesante porque ese OSID está puesto en una distancia como de 80 metros y en medio de los dos, no se alcanza a ver en esa imagen, pero hay una malla ciclónica perpendicular al rayo de detección. Acá se alcanza a ver un poco más. Es una malla literalmente esa de rombos, atravesada a la mitad de la estructura del techo. Sin embargo, el OSID está instalado ahí y funciona sin ningún problema. Funciona bastante bien, ahí como que no hay problema. En áreas estéticas, como este tipo de instalaciones tipo tiendas Liverpool, tipo Palacio, en Burberry, por la forma de la estética que tienen estos aparatos, pues obviamente pueden ir medio disfrazados ahí en la estructura del lugar, sin que se vean tan mal. Este es un comedor también, no el área de cocina, sino al lado, en donde hay comedor, hay mesas para poder atender a los clientes, ahí están puestos los OSID, porque la estructura es como una carpa. Obviamente no es fácil poner detectores puntuales, es una buena idea poner los OSID. Museos, es muy típica la instalación en museos por los corredores, por la forma del museo, no permite muchas veces tuberías, que no se rompa la estructura física del museo porque es una casa vieja, etcétera. Se tiene un bastante logro con ese tipo de aparatos. Aplicaciones industriales que también hay un montón de OSIDs, con esa ventaja que tiene del movimiento estructural de lo soportarlo, no hay tanto problema. Con que tenga 15 centímetros, es una cosa interesante, 15 centímetros
de línea de vista entre emisor y receptor, porque a veces hay naves o almacenes donde se apila el producto casi al techo, están los racks y se apila todo casi al techo, aunque nos den 15 centímetros, con eso ya podemos alinearnos con el emisor y hacer la detección constante, con 15 centímetros nada más. Áreas industriales, esta es la parte más importante de la presentación, ahorita ya concentración aquí, porque es agave. En este tipo de naves son naves finalmente, entonces necesita uno detección. Ahí arriba, en donde están los círculos amarillos, en medio está un OSIT protegiendo ciertas áreas de esa nave. Cuando son atrios para tanto museos como para hoteles, como para hospitales o para centros comerciales, es muy fácil pensar en protegerlos con el OSIT por esa dualidad y multiemisores llegando a un solo receptor. O sea, yo puedo poner un receptor en algún punto del centro comercial y varios enfrente de él con diferentes distancias, alturas, etcétera, para alinearme sin ningún problema. Áreas semiabiertas, aunque hay un poco de iluminación de un lado, también permite la instalación. Áreas con mucha iluminación, techos con cristal. La luz muchas veces era un problema para un BIM normal, porque se obstruía el haz y el reflejante pensaba que era alarma con el charolazo del sol. Lo que les comentaba de la estratificación, se pueden hacer esa dualidad con un OSI 90 para proteger la parte alta y un poco la parte media para problemas de estratificación en ciertos lobbies de algunos hoteles. Lo que ya habíamos visto, esta protección de múltiples mallas para un área alta de un teatro. Museos, cinemas, que son más o menos comunes para este tipo de herramientas. En fin, perfecto. Pues ahora sí que dejamos el espacio para preguntas, Daniel. Si hay alguna por ahí, con todo gusto, si nos puedes ayudar acá. Excelente, Coscani, muchas gracias. Muy completa tu presentación. Pues bien, precisamente como comenta Coscani, este es el momento de atender dudas o cuestionamientos que tengan. Hubo algunas por ahí durante el transcurso del webinar, sin problema, por ahí estoy yo contestándolas. Entonces, si tienen en este momento alguna otra, podemos revisarla. Bien, aquí tenemos un cuestionamiento de Martín Coscani, vamos a revisarlo. Comenta Martín, la norma NFPA 2 dice que cuando se use de baterías deben de durar por lo menos 10 años, si mal no recuerdo, no hay ningún inconveniente. Es un comentario que nos hace uno de nuestros seguidores. Coscani, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, gracias, claro. Bueno, normalmente cuando uno utiliza baterías, porque en el caso de los Swift, de estos detectores también inalámbricos puntuales, más bien se apega uno a las recomendaciones de los fabricantes. Entonces, en este caso, pues obviamente nosotros como fabricantes, la batería de los SID, muy buena pregunta, depende obviamente de la temperatura, es como los celulares. Si yo tengo mi celular mucho expuesto al calor, se degrada un poco más rápido la batería. Entonces, si yo tengo los SID en una zona de costa, pegado al mar, por la temperatura que hay constante, no me va a durar los 5 años que en promedio debe durar, sino puede durar 4 años. Entonces, más bien la batería va a durar lo que uno como fabricante recomiende, procurando que sí dure mucho para evitar cambiarla constantemente, pero sí depende del grado de temperatura del lugar, y en promedio 4 a 5 años. Y aprovechando esta pregunta, Daniel, hace mucho se utilizaban emisores de batería de litio. Los primeros que empezamos a sacar al mercado como SID eran de batería de litio. Tal vez algunos de ustedes, si dan mantenimiento, se encuentren con estos emisores de batería de litio. Nosotros tenemos refacciones, obviamente. No se vende la batería de litio sola, porque no se permite llevar en avión. Lo que se vende es, para ese tipo de emisores de baterías de litio, lo que hacemos nosotros es proveer un emisor completo con batería alcalina. O sea, es prácticamente el emisor completo, no nada más la pila, sino es completo a un precio de batería. Y los emisores que tienen batería alcalina, si está degradada la batería alcalina, lo único que se vende es la pura pila, la pura pilita, que es también a un precio muy barato. Tanto la de litio es un emisor completo con una batería alcalina o la batería alcalina con propuesta. Perfecto, bien. Ok, pues si tienen alguna otra duda, por favor ponerla en el módulo de preguntas. Mientras tanto, yo tengo un dato interesante, Coscani, que me gustaría que nos platicaras o nos pudieras dar algún consejo en ese sentido. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en una instalación más allá de 100 metros, en la que por ese motivo se eligió instalar 2 o 3 pares de OSI 10 con sus respectivos emisores,
¿Cuál sería el procedimiento más adecuado para poder darlos de alta para par, es decir, uno a uno, y evitar que algún receptor se pudiera alinear con algún emisor de forma cruzada o que por ejemplo, dos receptores se alinearan con el mismo emisor por accidente, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento más adecuado cuando tenemos esa aplicación? Okay. Sí, muy buena pregunta. Bueno, obviamente en este caso tendría que ser el OSI 90. O sea, por ejemplo, yo tuviera 3 OSIs 90 con sus respectivos emisores enfrente de ellos. Por caso no podría ser a una distancia menor de 30 metros. Lo que se recomienda es prenderlos de izquierda a derecha. O sea, primero uno, alinearlo bien, prenderlo bien y que funcione bien, dejarlo estable, sin prender los otros dos. Una vez que ya se alinea el 1, el OSI 90 con su emisor enfrente, al momento de prender el 2 y prender el 3, como ya está recibiendo señal el emisor 1 con el receptor 1, ya no lo va a tomar en cuenta, lo va a discriminar porque ya está agregado a un emisor anterior. Entonces ya puedo hacer prender el 2 con su emisor, alinearlo bien y luego prender el 3 y alinearlo bien. Para evitar que si está dentro del rango de vista del OSI 90 y yo prendo los 2 emisores o los 3 emisores y por ahí el ángulo visual del OSI 90 alcanza a ver al segundo o al tercero, pues, y también depende del deep switch, que es bien importante decirle al OSI 90 con cuánto se va a alinear. Si nada más le digo que a uno, pues obviamente no va a tomar en cuenta los anteriores. Si le pongo que se va a alinear con 3, pues sí los va a tomar en cuenta. Entonces, si le pongo 1 nada más, ni siquiera se va a preocupar por buscar a los otros 2. Ok, bien, eso en el caso de los I-90. Pero, ¿qué sucede si es una bodega de más allá de 100 metros y se tuvo que utilizar el OSI-10 y en varios pares? Es decir, tenemos de un lado de la bodega 4 receptores y de allá a 120 metros tenemos 4 emisores. ¿No hay riesgo, no existe ese riesgo en esa situación? No, porque como el ángulo de apertura del OSI-10 es muy cerrado, no los alcanza a ver. O sea, básicamente la imagen que da el OSI-10, a pesar de que se ve una imagen grande, y por ahí a lo mejor hasta digo, mira, en esa imagen, en la esquina lateral derecha veo el otro emisor físicamente en la imagen. Realmente la detección se concentra en un pedazo centralizado de la imagen. No es tanto que lo pueda ver, aunque lo vea no va a tener problemas porque es un ángulo más cerrado. Ahí sí no hay tanto problema. Y la distancia, como están separados a 18 metros entre uno y otro, pues no es fácil que se vean entre ellos. Perfecto. Bien, excelente. Entonces, se debe precisamente a que el ángulo de visión de los I-10 simplemente solamente alcanzaría, debido a la separación que debe haber entre los emisores, solamente uno podría quedar dentro del campo de visión a esa distancia de los I-10, ¿no? Sí, exacto. Ahora, si hiciéramos un caso hipotético de que yo pongo dos emisores OSI-10 pegaditos, o sea, uno a 1 metro del otro, y los 2 emisores están enfrente a 100 metros, si yo prendo el emisor, uno de ellos, lo prendo, y puede ser que está muy pegados que vea al emisor contrario, ¿no? Lo vea en diagonal, porque están muy pegados. Si yo nada más le voy a decir, pues nada más te vas a programar con uno, pero a lo mejor el primero que ves, el de la derecha, que está en diagonal con él, y a lo mejor se va a alinear con él. Pero no es muy normal, o sea, obviamente siempre la distancia es pues, 9 metros, 10 metros, hasta 18 metros entre ellos. Entonces es bien difícil que se vea. Ok, perfecto, bien, pues con eso, muchas gracias. Pues aparentemente no hay más dudas, agradecemos mucho su tiempo. La explicación del ingeniero Coscani fue muy amplia y muy clara. No me queda más que indicarles en pantalla deben de tener, deben de poder visualizar los datos de contacto tanto del personal de Syscom, su servidor, Daniel Romero, mi compañero el ingeniero Mario Velázquez, ambos en el área de sistemas de detección de incendio. Hay más ingenieros, pero el ingeniero Mario y su servidor estamos más enfocados a lo que es detección de incendio, y cualquier duda que tuvieran en ese sentido, pues estamos a la orden. También Coscani mostró por ahí sus datos de contacto, entonces también si tuvieran algún requerimiento y por alguna razón no tuvieran la respuesta inmediata de nosotros, bueno, pues también Coscani nos puede apoyar. Trabajamos siempre en tiempo real con fábrica para darle solución a todos los requerimientos y proyectos. ¿Okay? Bien, pues Coscani, muchas gracias por tu tiempo, todos, muchas gracias por su tiempo, y si no hay más dudas, damos por terminado el webinar
y nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias a todos. Buenos días. Buen día a todos. Gracias. Hasta luego.